Una anciana, estéril por décadas, reiría de incredulidad y alegría ante la promesa divina. Acto 1. La promesa cumplida en la tienda del patriarca. En las vastas y doradas tierras de Canaán, bajo el inmenso cielo que había sido testigo de promesas trascendentales, Abraham y Sara vivían los últimos años de su vida. El peso de un siglo recaía sobre Abraham, y Sara, su esposa, había superado ya los 90, con un vientre estéril que durante toda su existencia había sido motivo de silencioso dolor y resignación. Décadas habían transcurrido desde que Jehová les prometiera una descendencia tan numerosa como las estrellas. Y aunque la fe de Abraham era firme, la realidad física se alzaba como un muro infranqueable. Pero la palabra de Dios es eterna y su cumplimiento ineludible, tal como lo había anunciado con claridad cristalina un tiempo atrás. Jehová visitó a Sara. Esta no fue una visita terrenal, sino una intervención divina que trascendió lo natural. En la quietud de su tienda, Sara sintió un cambio, una alteración innegable en su cuerpo que desafiaba toda lógica humana y toda esperanza que hubiera podido guardar. Un nuevo calor, una nueva vida comenzó a formarse en su interior. La incredulidad que una vez había provocado una risa silenciosa en su corazón al oír la promesa de un hijo en su vejez, ahora se transformaba en un sobrecogedor asombro. Había concebido. Y lo más maravilloso de todo sucedió exactamente como Dios lo había dicho, en el tiempo preciso que Él había fijado, ni un día antes ni un día después. El milagro se gestaba en el vientre de Sara. Era el momento exacto en que la promesa de la vida rompía las cadenas de la esterilidad. Acto 2. El hijo de la risa y el sello del pacto. Los meses de gestación fueron un tiempo de maravillosa expectativa y asombro para toda la casa de Abraham. La noticia de la preñez de Sara, a su avanzada edad, debió haberse extendido como un murmullo de maravilla por el campamento. Finalmente, bajo el sol del desierto, en la intimidad de su tienda, Sara, la nonagenaria, dio a luz. El primer llanto de un bebé, fuerte y lleno de vida, resonó, anunciando el milagro que se había obrado. Abraham, que ya había cumplido los 100 años, tomó a su hijo en brazos. Sus manos, curtidas por la vida de patriarca y peregrino, sostuvieron al infante con una ternura y una gratitud infinitas. Era un testimonio palpable de la fidelidad inquebrantable de Dios. Con el corazón desbordante de alegría y cumplimiento de la promesa, Abraham miró al pequeño. Recordó las palabras de Jehová y el significado profundo que Dios mismo le había dado al nombre de este hijo. Con voz embargada por la emoción, le dio al niño el nombre divino, Isaac, que significa Él ríe o risa. Era un nombre que no solo conmemoraba la risa de incredulidad de Sara al oír la promesa, sino que ahora simbolizaba la inmensa alegría y el gozo desbordante que el nacimiento de este hijo traía a sus vidas. 8 días después de su nacimiento, en un acto de profunda obediencia y reafirmación del pacto, Abraham circuncidó a su hijo Isaac. Fue un momento solemne y sagrado, no solo un rito, sino la inscripción en la carne del niño de la alianza eterna entre Dios y su descendencia. En medio de su familia y siervos, Abraham cumplió el mandato divino, sellando con este acto la promesa de que Isaac era el heredero elegido, el hijo milagroso nacido de la voluntad divina, destinado a ser el padre de una gran nación. Acto 3. La risa compartida y el asombro eterno. Con su pequeño Isaac acunado en sus brazos, Sara, el rostro ahora surcado por las marcas de la vida, pero iluminado por una alegría inenarrable, no pudo contener las palabras. Su corazón, que había anhelado por un hijo durante casi un siglo, se desbordó en una exclamación que era a la vez un canto y una declaración de fe.
Dios me ha hecho reír, dijo, su voz resonando con una mezcla de admiración y un júbilo que se escapaba de toda contención. Y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Ya no era la risa oculta y dudosa de la anciana que no creía posible la promesa, sino una risa pura, la risa de una mujer cuya fe había sido recompensada más allá de toda medida humana. Mirando a Isaac, que mamaba tranquilamente de su pecho, una imagen impensable para ella misma años atrás, Sara añadió con un tono de asombro que invitaba a la reflexión profunda. ¿Quién le habría dicho jamás a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? La idea, que antes habría sido motivo de burla o de piedad, se había materializado de la forma más milagrosa. Ella, la estéril, la anciana, ahora era una madre lactante, un testimonio viviente del poder transformador y fiel de Dios. «Pues le he dado un hijo en su vejez», concluyó, sus palabras resonando con la maravilla de un milagro consumado. La risa de Sara se convirtió en un eco que se extendía, invitando a todos a compartir su asombro ante la fidelidad de Jehová, quien cumple sus promesas, por imposibles que parezcan a los ojos de los hombres. El nacimiento de Isaac no fue solo el nacimiento de un niño, fue el nacimiento de una nación, el cumplimiento de una promesa y la reafirmación eterna de un pacto divino. El nacimiento de Isaac es mucho más que el simple relato del nacimiento de un niño a una pareja de ancianos. Doctrinalmente, este pasaje es una demostración monumental de la fidelidad y soberanía de Dios. Las frases «como había dicho» y «como había hablado» se repiten para subrayar que este evento no fue una casualidad, sino el cumplimiento exacto de una promesa divina que parecía biológicamente imposible. Aquí vemos que el plan de Dios no está sujeto a las limitaciones humanas ni a las leyes de la naturaleza. Isaac no es solo el hijo de Abraham y Sara, es el hijo de la promesa, el eslabón crucial en el pacto que Dios hizo con Abraham para bendecir a todas las naciones. El significado de su nombre, Isaac, que significa «el ríe», es profundamente teológico. Transforma la risa de incredulidad y duda de Sara, Génesis 18:12, en una risa de pura alegría y asombro. ¿No es increíble cómo Dios puede transformar nuestra risa de incredulidad en una de pura alegría? La obediencia inmediata de Abraham al circuncidar a Isaac al 8º día sella este acto de fe, mostrando que la fe no solo recibe la promesa, sino que también responde en obediencia al pacto. Para entender la magnitud de este evento, debemos situarnos en su contexto histórico y cultural. En el antiguo cercano Oriente, la descendencia, especialmente un heredero varón, era la medida del éxito, la bendición divina y la continuidad de un linaje. La esterilidad era considerada una de las mayores desgracias y una fuente de profunda vergüenza social para una mujer. Sara había vivido casi toda su vida con esta carga. Por eso, su exclamación, «¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos?», no es solo una expresión de felicidad personal, sino el testimonio público de una reivindicación milagrosa que borra décadas de oprobio. En pocas palabras, este pasaje no narra únicamente un milagro familiar, sino que establece un pilar fundamental de la fe. Dios es fiel para cumplir sus promesas, su poder trasciende toda lógica humana, y su plan redentor avanza a través de actos que demuestran su gracia y soberanía absolutas. La historia del nacimiento de Isaac es un testimonio poderoso de que Dios cumple sus promesas, incluso cuando todas las circunstancias humanas gritan «imposible». Sara y Abraham eran ancianos, su cuerpo ya no era fértil, según su propia percepción. Y aún así, en el tiempo exacto que Dios había dicho, nació Isaac, cuyo nombre significa risa. La lección que brota de esta historia es profundamente esperanzadora.
Tus limitaciones humanas, tu edad, tus fracasos pasados o la lógica aplastante de la realidad no son un límite para el cumplimiento de las promesas divinas o de los sueños que Dios ha puesto en tu corazón. En la vida moderna, es fácil caer en el desánimo. Tenemos planes de carrera que se estancan, sueños de formar una familia que no se concretan, desafíos de salud que parecen insuperables, o metas personales y financieras que se ven lejanas o imposibles de alcanzar. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como Sara, riéndonos escépticamente ante una promesa o un sueño que parece absurdo por la edad, las circunstancias económicas, la salud o el tiempo transcurrido? Esta historia nos enseña que Dios opera en su propio tiempo y a su manera, a menudo desafiando toda expectativa lógica. Lo que para nosotros es un obstáculo insalvable, para Él es una oportunidad para manifestar su poder y fidelidad de una forma que solo Él puede lograr. Conexión con situaciones cotidianas. En tu vida profesional, quizás has soñado con emprender un negocio, cambiar de carrera o alcanzar una posición, pero piensas, ya estoy demasiado viejo, no tengo los recursos o es demasiado tarde. La historia de Isaac te anima a no descartar esos sueños. A veces, las mayores oportunidades surgen cuando menos las esperamos o cuando nuestra experiencia ha madurado. En tus relaciones personales o familiares, puede que anheles una reconciliación, el encuentro con una pareja o la sanidad en una relación rota, pero la situación parece desesperada. La promesa de Dios a Sara nos recuerda que Él puede obrar milagros en los corazones y las circunstancias, incluso después de años de silencio o conflicto. En tu salud o bienestar. Si enfrentas un diagnóstico desalentador o una recuperación lenta, puede que sientas que la esperanza se desvanece. La fidelidad de Dios con Sara es un faro que ilumina la posibilidad de sanidad, fuerza renovada y resultados sorprendentes. En tus metas personales. Aprender un nuevo idioma, escribir un libro, viajar al extranjero, proyectos que quizás has archivado porque ya no es momento. Esta historia te reta a desenterrar esos sueños y a confiar en que, si están alineados con el propósito de Dios, Él puede abrir caminos inesperados. La clave es la paciencia activa y la fe perseverante. Abraham y Sara esperaron décadas, y cuando llegó el momento, no fue un cumplimiento a medias, sino una vida nueva, un hijo, una risa. Su risa inicial de duda se transformó en una risa de asombro y gratitud. Nunca des por perdida una promesa divina o un sueño que resuena en tu corazón, por muy ilógico que parezca el camino o el tiempo de espera. Confía en la fidelidad de Dios, su tiempo es perfecto y su poder ilimitado. Lo que hoy te hace reír de escepticismo, mañana podría hacerte reír de una alegría y un asombro indescriptibles. Oración poderosa. Padre Celestial, venimos ante ti reconociendo que muchas veces, como Sara, hemos permitido que la lógica humana y las circunstancias limiten nuestra fe en tus promesas. Perdonamos los gérmenes de escepticismo que hemos albergado y te pedimos que renueves nuestra confianza. Ayúdanos a esperar con paciencia activa, a trabajar con diligencia y a creer con valentía en cada área de nuestra vida donde una promesa tuya parece imposible. Que tu Espíritu Santo infunda en nosotros una esperanza inquebrantable, transformando cada lágrima de duda en risas de asombro y gratitud, mientras vemos cómo tú cumples tu palabra en tu tiempo perfecto. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bendición final. Que la gracia y la paz de Dios Padre te acompañen siempre. Que la esperanza nunca muera en tu corazón, sino que se fortalezca día a día. Que el Señor te conceda la paciencia para esperar y la fe para creer. Y que, en su debido tiempo, experimentes tu propio Isaac de alegría y cumplimiento,
donde lo imposible se vuelva una realidad gloriosa que te haga reír de pura dicha y gratitud. Que así sea. Amén.